búsquenlo en Google. Nayib Bukele dijo que con ese presupuesto del 22 este país iba a ser como Alemania. Eso se dijo. Aquí se han dicho cosas como esas y peores. Ok, pero yo nunca conocí un gobierno que dijera que El Salvador tenía una salud de primer mundo. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Miren lo que pasó en el gobierno de Funes y de Serén. Aquí se hizo una reforma de salud que fue evaluada por el ministerio y que fue evaluada también por la OMC. Aquí se eliminó la cuota voluntaria de salud en el gobierno de Funes. Esa cuota no era voluntaria. Iba desde $5 hasta 50. Segundo, los establecimientos de salud pasaron de 421 a 819. Este gobierno ya cerró 50 el año pasado. Se crearon 578 equipos comunitarios de salud en 187 municipios. Eso no existía. Eso es parte de la reforma de salud que inició con la doctora María Isabel como ministra de Salud y que continuó Violeta como ministra. Ok, integrado por médicos, enfermeras, etc. Esos ecos ya han cerrado más de 50. Y además, los que lo integran, que vienen de los gobiernos anteriores, no están llegando a los hogares, sino que hay que irlo a visitar a la unidad de salud. Cuando estos equipos llegaban a los hogares, se construyó el Hospital Nacional de la Mujer, que por cierto se iba a construir con un préstamo del Banco Mundial en el gobierno de Saca, que no se desapareció, costaba casi 30 millones. Hubo un robo en el gobierno de Saca. Por cierto, Saca fue de los que creó Gana, ¿verdad? Y en el partido donde se metió Bukele para ser presidente, en el 19. Y Saca admitió un robo de 301 millones de dólares. Ellos son del mismo partido, porque eran del mismo partido. Él fue candidato de Gana en las elecciones del 2014. Pues con Saca hubo esa corrupción y hubo que construir el Hospital de la Mujer con otro préstamo. Se construyó el Hospital de la Unión y se dejó casi listo el Hospital de Usulután, del Seguro Social. Se inauguró el Centro Nacional de Oftalmológico en el Hospital de Santa Gertrudis y de San Vicente para Operación Milagro, que antes se mandaba a curarse de las 3 enfermedades, de la catarata, pterigión, no recuerdo la otra, a Cuba y a Venezuela. Aquí comenzó esa operación. En el gobierno de Serén comenzó aquí. Se inauguró el Centro Nacional de Radioterapia para dar información sobre cáncer, la gente que necesita radioterapia, etc. Se hizo una inversión de equipamiento en todos los hospitales, prácticamente, sobre todo en el Rosales y en el Bloom, y en el de la Mujer. Se crearon 3 farmacias especializadas que vendían 48 medicamentos para enfermedades crónicas. Esto fue en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Las farmacias especializadas, parte de la reforma de salud. Se creó el Instituto Nacional de Salud con una inversión de $13 millones. La inversión en infraestructura de salud fueron $483 millones en establecimientos de salud entre el 9 y el 17. Ni siquiera es un dato actualizado. Se adquirieron 45 ambulancias para la red pública de hospitales y 43 especializadas para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La medicina en los hospitales, la escasez estaba en 50% y se dotaba de un 50% los hospitales, subió a 80% y en el Seguro Social más de 90%. Se creó el programa de lactancia materna para los primeros 6 meses para reducir la mortalidad materna y la desnutrición infantil. Amplió por muchísimos millones el presupuesto para vacunas y se logró una cobertura de 90% de la vacunación de la población infantil. La mortalidad infantil, que estaba en 23 por 1000, bajó a 9 por 1000. En América, solo la tenían en menos de 2 dígitos, o sea, por debajo de 10. Cuba en 4, Canadá en 5, Costa Rica y Estados Unidos en 7, y Uruguay que la tenía en 8. El Salvador la bajó a 9. Hoy no se sabe, porque no hay datos del ministerio, ni está en la página web de la OPS. La mortalidad materna bajó de 49 mujeres que morían por cada 100.000 partos a 24. El último dato que yo encontré aquí de hace varios años, de una política que encontramos en el Ministerio de Salud, dice que estaba en 27. Pero no hay más información. Bueno, se aprobó la ley de medicamentos, que bajó los precios de 7.000 medicamentos. Eso ahorró como $400 millones. Y el dato que yo tengo es hasta el 2013. Ese dato nunca lo pude actualizar. Se creó la unidad médica del Seguro Social en Apopa. Bueno, compraron equipos modernos para los hospitales del Seguro Social, de resonancia magnética, microscopio quirúrgico, etc.
la cotización voluntaria en el Seguro Social para personas que trabajan por cuenta propia, para que tuvieran acceso. Se eliminaron aquí enfermedades como la malaria, los casos de tétano, de tosferina, de rabiola, de sarampión, papera. Es decir, una vacunación grande. Fue declarado como el segundo país latinoamericano en tasa de transmisión vertical del VIH, con menor, solo superado por Cuba, El Salvador. Y no voy a continuar. Son más. Yo tengo procesado logros en salud más de 70 en esos gobiernos. ¿Y qué es lo que puede exhibir este gobierno? La creación del hospital de ahí de la feria. Si el otro Rosales, no sé qué van a hacer con el otro Rosales, y se crea este que tiene que ver con un préstamo que venía de antes. Si no lo quisieron ejecutar con el préstamo y agarraron dinero propio, bueno, eso es un problema de ellos, pero se les dejó el préstamo y no lo han ejecutado. No está el de a popa, etcétera. La escasez de medicamentos, de eso habla todo el mundo. En las encuestas sale el tema de la salud como un problema que antes no salía. Aquí se hablaba del problema de la seguridad y el problema económico. Si uno busca las encuestas desde los años 90, esos eran los dos problemas, la seguridad y la economía, porque la gente siempre se queja del ingreso, aunque la inflación no fuera alta, pero siempre hay precariedades económicas en una franja grande de la población. Hoy se habla del problema de la vivienda también, y se habla del problema de la salud y el problema del agua, que van 377 cortes de agua desde que Bukele es presidente, uno cada 15 días. A eso le damos seguimiento, que tiene que ver con el tema de la salud, porque el tema del agua, ¿en qué termina? En un problema de salud.